nuestra vida diaria, ¿no? Somos empleados públicos algunos y quisiéramos pues estar al pendiente de todo y tener la idea clara de las leyes y todo para poder aplicarla correctamente. Y específicamente en este proyecto formativo, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, en realidad no he revisado todavía cómo es la materia, pero creo que estoy abierto a todo lo que sea la materia para poder desenvolverme correctamente. Ok, muchas gracias, Cristian. Cherres, grados, por favor. Buenas noches, estimado docente, compañeros. Pues las expectativas que tengo correspondiente a esta asignatura son altas, ya que todo tiene referencia a consolidar un conocimiento que posiblemente para nuestro trabajo nos va a servir. Y con sus conocimientos y su experiencia lo vamos a lograr. Ok, muchas gracias. Vamos por favor con Giluisa. En la lavandería. Ya, entonces, Gabito, tú ayúdame con las cortinas, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mis expectativas sobre ciencias penales, que es una carrera o es una materia en sí, más a lo que es delitos y más materias de ¿cómo se llama? Más del libro del COIP, o sea, más del Código Penal, que aprenderemos más sobre eso. Esperemos que nos vaya bien en este inicio de semestre. Ok, muchas gracias. Vamos por favor con Dávila Rosa. Buenas noches con todos, doctor, compañeros. Mi expectativa es conocer las áreas de investigación fundamentales en un juicio penal y poderlas aplicar a futuro profesionalmente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con Diana Calderón, por favor. ¿Nos encuentra? Elizabeth Espinel. Buenas noches con todos, compañeros, licenciado. Bueno, mi expectativa para este semestre con respecto a esta materia es poder aprender un poco más sobre lo que es esto del COVID y todo el reglamento para las ciencias penales. Eso. Ok, gracias. Eric Sánchez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La área ciencias políticas es una área básica de investigación en el proceso de penal a las investigaciones que se pueden comprender con las causas, efectos y consecuencias para un problema más grave, más adelante resolver con todas las decisiones y autoridades nada más. Gracias. Ya, pero no estamos en ciencias políticas, no son ciencias penales. Vamos con Flores Centeno, por favor. Flores Centeno. Sí, buenas noches con todos. Mi expectativa dentro de esta materia es el conocer el Código Integral Penal para futuro poder desarrollarlo en casos que se presenten como abogados. Gracias. Ok, gracias. Francisco Javier Hidalgo. Mami, ¿por qué no vienes? ¿No se encuentra? Gabriela Espinosa. Muy buenas noches con todos, doctor, buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Gabriela Espinosa, soy de acá de la provincia de Pastaza. Y bueno, mi expectativa con ciencias penales es conocer a profundidad
la tipología, lo que quiere, lo que encierran las ciencias penales, ¿no? Para no poder, no tener contradicciones ni ningún argumento que nos haga tal vez fallar o alguna equivocación durante la carrera que tenemos de abogados y más en el ejercicio de la profesión, porque ya que tenemos la tipología del derecho penal, ¿no? que enfoca diversos tipos de delitos, y hay, por ejemplo, el hurto, el robo, entonces que no son prácticamente lo mismo, sino de que tenemos que realizar un análisis muy minucioso y detallado. Perdón, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gaibor, Ángel. Doctor y compañeros, buenas noches. Dentro de lo que es la materia, lo más importante creo que es aprender a diferenciar en cada uno de los casos, ¿no? Como los compañeros dicen, y en el ejercicio de la profesión nosotros identificar con facilidad el caso propuesto, ¿no? Porque a veces hay similitudes en algunos casos y si no distinguimos, pues ahí vamos a cometer muchos errores. Durante la expectativa es conocer a fondo lo que se interpreta dentro del código. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con Gamboa. Gamboa, Yelitza. ¿Está bien? Sí, se le escucha. Buenas noches, me llamo Silvia de la provincia de Manabí, del Cantón Montecristi, y me gustaría en esta materia aprender todo lo relacionado con ciencias penales y conceptos que me ayuden en mi formación como abogada. Ok, me parece que están todos, ¿verdad? ¿Alguien que falte tal vez? A ver, Jorge, te escucho. Bueno, gracias, doctor. Doctor Paredes, es un gusto conocerle. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jorge Oña. En este nuevo semestre, mi objetivo principalmente es pasar de semestre. Y con lo que conlleva en esto es obviamente aprender y tener tener conocimiento de lo que es el derecho penal, pero más que eso, conocer y tener estrategias para constantemente irme autoeducando, ya que el derecho a futuro siempre va variando, ¿no? Y tal vez lo que usted, doctor, nos enseñe hoy, de aquí a unos 5 años, cambie. Entonces sí quisiera tener esas estrategias, esos instrumentos para poder autoeducarme ya a futuro en la profesión. Eso, estimado doctor, compañeros, ha sido un gusto, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Vamos con Aguas, Gisela, por favor. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Continúe. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que recién me pude conectar. Tuve un problema técnico. Ya, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene aquí en este proyecto formativo? ¿Conoce usted de qué se trata, ciencias penales? ¿Qué es lo que va a ver? Bueno, sí, a mí me parece muy importante las ciencias penales porque se refiere o tiene relación con los delitos, las penas, las sanciones. Entonces, me parece muy importante el conocer el COIP para determinar y poder diferenciar las sanciones que se van a poner a los distintos por los distintos delitos, ¿no? Y me gusta mucho porque se clasifican en diferentes disciplinas, que eso me parece muy interesante. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos con Holguín Fernández. Ángela. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Verle a ver Buenas en noches. mi objetivo sería conocer primero la materia para alimentar en cada clase que tengamos mis conocimientos para en un futuro ejercer mi profesión con responsabilidad.
Ok, muchas gracias. Vamos con Santiago Rodríguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo creo que la materia más se refiere a los deberes de no hacer y sería aprender más sobre el COIP, todas las obligaciones de no hacer y profundizar más en el tema sobre todo lo que son delitos, sanciones. Eso sería, doctor. Ok, muchas gracias. Vamos con Carolina Lara, por favor. Buenas noches, doctor, compañeros. Muchas gracias. Bueno, profundizar la materia, ¿no? Que pienso que todos tenemos, al menos en algún término, que es las ciencias. En lo personal es donde me apasiona mucho, me gusta mucho lo que tiene que ver con las ciencias penales y los diferentes ramas que esta encierra, ¿no? Y bueno, el objetivo sería con este proyecto formativo empezar un interés más fuerte por la materia y poder seguirlo desarrollando en otros periodos. Muy bien, muchas gracias. Herrera Valverde, Evelyn. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Pues la principal es aprender sobre la materia por lo que es de delitos, de investigaciones y aprovechar. Ok, muchas gracias. Vamos con Holguín Hernández. Ya dijo. Dije. ¿Ya dio? Vamos con Yuculema Jessica. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi principal objetivo es conocer acerca de esta rama del derecho, porque en realidad yo el conocimiento que podré tener es demasiado poco acerca de esto, pero me parece una rama del derecho bastante interesante y me gustaría saber en qué se puede aplicar, de qué manera podemos nosotros tener más conocimiento acerca de esta materia. Ok, muchas gracias. Y Jarrín Edwin. Estimado doctor, compañeros, muy buenas noches. Mi objetivo principal dentro del proyecto formativo de ciencias penales sería adquirir el máximo de conocimientos en lo referente a la materia. Esto debido a que hacer ciencias penales es una rama muy amplia dentro del derecho. Estamos obligados a adquirir mucho conocimiento para no poder fallar, como se diría en los casos, porque si no estamos errando y esas erraciones nos traerían unas consecuencias muy graves, no solo para nosotros, sino para las personas que estén detrás de nosotros, es decir, nuestros clientes en un futuro. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, cuando nosotros hablamos en sí de las ciencias penales y en sí del derecho penal, pues estamos frente a una de las ramas más importantes que tiene el derecho, ¿sí? Vamos a tener que aprender a diferenciar lo que es la materia penal, lo que es la materia constitucional, lo que es la materia civil, administrativa, etc. ¿Estamos de acuerdo? Se podría decir que el derecho penal viene a constituirse en una de las ramas más importantes del derecho porque nosotros estamos jugando con un médico, con la vida de las personas. Estamos protegiendo la vida. Estamos protegiendo la integridad física, la integridad sexual, reproductiva. Estamos defendiendo la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Muchas de las veces nosotros como abogados en derecho penal tenemos la función tanto de acusar para que la persona que ha cometido un acto delictivo, es decir, un delito, pague con una pena privativa de la libertad el ilícito cometido. O caso contrario, nosotros como penalistas podríamos defender a una persona que, siendo responsable de un delito o tal vez siendo inocente, sea nuestra función defenderle. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, vamos con Jorge Toapanta, le escucho. Buenas noches. Escucho. Primeramente, saludando a todos mis compañeros, y esta materia es muy interesante conocerla porque en la vida y en el campo profesional pude ver unos compañeros, muchos compañeros míos cuando trabajaba en la institución, por desconocimiento se meten en problemas, por desconocimiento de la ley. Y compañeros fueron dados de baja de la institución del ejército, me refiero a la institución, al ejército, porque pertenecí por 21 años. Gracias a Dios yo me pude jubilar. Entonces, a mí me interesa aprender esto, aplicarlo bien. Conozco a personal que incluso se encuentran cumpliendo sentencias en la cárcel y siendo inocentes. Conozco casos de esos. Entonces, créame que a mí me da mucha pena de ver, no puedo decir malos profesionales, sino también porque por desconocimiento de la ley, por uno, los que no saben, o sea, por el caso de, y otros también por tantos motivos, jueces, corruptos, especialmente en la corrupción que se vive actualmente. Eso nada más. Muy amable, gracias. Ok, Jorge. Vamos con Jessica Yuquilema. Muchas gracias, ya me dio la palabra hace un momento. Allá. Miren, yo veo la mano levantada y les doy la palabra, ¿de acuerdo? Bien, como les iba diciendo, el derecho penal, por lo tanto, es de vital importancia, como me acababa de decir su compañero. El hecho de ser un profesional del derecho no quiere decir que nos tenemos que pelear contra la persona, sino muchas de las veces nosotros como profesionales tendremos que pelear contra el sistema, contra la corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta rama viene a constituirse en una rama que va a ser, aparte de apasionante para ustedes, va a ser el eje primordial y la parte más importante del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, obviamente cuando nosotros hablamos de ciencias penales, tenemos que diferenciar qué son en sí las ciencias penales y qué es en sí el derecho penal. Cuando nosotros hablamos del derecho penal en sí, nos especificamos o nos remitimos siempre a las normas que van a regular el actuar del profesional del derecho. Es decir, como ustedes me acababan de decir, un tipo penal, un delito. No puede ser lo mismo un robo que un hurto. ¿No es cierto? No puede ser lo mismo un asesinato que un homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Y así vamos a encontrar una diferencia en cada uno de los tipos penales que nosotros tenemos en el Ecuador. Cuando nosotros nos referimos solamente a esta partecita que viene a constituirse dentro de la parte subjetiva del derecho penal, nos debemos dar cuenta que también existe la parte objetiva del derecho penal. ¿Cuál es la parte objetiva? Es la que te dice a ti como profesional en dónde tienes que presentar una denuncia. ¿Cuál es la autoridad competente para ejecutar o conocer un acto delictivo, un juzgamiento? ¿Cuál es la función que va a tener el fiscal? ¿Qué tipo de procedimiento vamos a darle a esa persona que ha cometido un delito? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todo esto es lo que enmarca el derecho penal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en cambio de las ciencias penales, esta viene a constituirse en un conglomerado de ciertas ciencias que nos van a coadyuvar no solamente a generar argumentos para nosotros llevarlas al derecho, sino nos va a coadyuvar para tener fundamentos científicos que le permitan al juzgador identificar el cometimiento de un acto delictivo o no. ¿Estamos de acuerdo? Por ponerles un ejemplo. Cuando yo hablo de las ciencias penales, yo voy a tratar principalmente lo que es la criminalística y lo que es la criminología. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de estas ciencias tienen un principal fundamento para el derecho.
Por ejemplo, se me ocurre que yo les voy a hablar de balística. ¿Alguien ha escuchado qué es la balística? A ver, Gabriela Espinosa, ¿qué es la balística? Bueno, doctor, o sea, lo poco que he escuchado y lo que se me viene al razonamiento es que la balística es el estudio de, o sea, primero el calibre que tiene un arma de fuego. Entonces, y segundo, lo que se aplica al, por ejemplo, ejecutar con un disparo o hacer varios tiros en algún lugar, por ejemplo, se rompe vidrio, se perfora una pared y todo eso. Eso se refiere al estudio de los cascos que quedan en el lugar de los hechos, si no me equivoco. Ya, muy bien. Vamos exactamente. Nosotros hablamos de la balística como una ciencia que es auxiliar a las ciencias penales y al derecho penal, pues obviamente nos vamos a enfocar en el estudio de ese material que es producto de un disparo que se ha producido de un arma de fuego, ¿no es cierto? Des en cuenta que al hablar de la balística podríamos analizar el calibre, podemos analizar la fumigación que va a tener el momento que se hace el disparo, es decir, para saber si es que el disparo fue de cerca o de lejos. Vamos a verificar cuántos casquillos existieron en la escena. Vamos a verificar si es que esos casquillos pertenecen a un arma. ¿A qué tipo de arma? ¿No es cierto? Podemos verificar cuál fue la trayectoria que tuvo ese proyectil hasta el momento de impactar en el cuerpo de un ser humano. ¿No es cierto? Podríamos investigar si dentro de esa trayectoria existió una desviación del arma, perdón, del proyectil. Entonces, miren, todas estas particularidades que te va a dar esta ciencia que se llama balística van a ser muy importantes dentro del procedimiento. ¿Por qué van a ser importantes? ¿Quién me dice? A ver, Jorge. Bueno, por lógica podría deducir que si es que vemos una bala de cierta medida, de cierto calibre, dice usted, doctor, de la cual se disparó de un arma y fallece una persona. Entonces, en este caso, se ve que la bala es de otro calibre. Entonces, no habría comparación, no habría lógica y tal vez habría beneficiado a la otra persona a la cual estaban acusando. Ya, muy bien, Jorge. Sí, efectivamente. Podríamos decir que mediante estos exámenes científicos, nosotros podríamos determinar si es que una persona es responsable o no de un acto delictivo. ¿No es cierto? Entonces, todas esas particularidades son importantes dentro de este proyecto formativo. ¿De acuerdo? De igual manera hay otros como la dactiloscopía, los exámenes de ADN, etcétera, que obviamente pero del derecho es importante saber de su existencia y obviamente saber cómo yo lo voy a aplicar dentro de un proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Bien, muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vayan a darles las directrices de cómo vamos a llevar este proyecto. Me parece una carita conocida, Rosa María Loaiza. Usted ya fue mi alumna, ¿verdad? Doctor, qué gusto saludarlo, de verdad, compañeros. Me alegra mucho saber que usted va a ser nuestro... Permítame expresarle, mire, si una compañera no me enviaba el link, yo no podía entrar porque aún no cargan mi Canvas. Y hoy mi coordinadora del oro me indicó que hoy y mañana no iba a haber clase hasta que no nos carguen. Imagínense, me hubiera perdido una importante clase de hoy, pues, ¿no? Entonces, ojalá que solucione la universidad. Parece que coge demasiados estudiantes y no tiene suficiente personal para solucionar las inquietudes. Exacto. Ustedes ya fueron mis alumnos entonces, ¿verdad?
Sí, nosotros, bueno, yo y algunos compañeros que estamos aquí, que creo que estamos en segundo ciclo, en el segundo paralelo, sí, usted fue nuestro profesor en ciencia política. Ah, ya, bueno, ciencias políticas, Sí. perfecto. Con razón ya Ciencias se me hacían políticas, conocidos. Bueno, Qué bueno. perfecto. Gracias, Bien. doctor. Bueno, entonces, ustedes como ya me conocen, ya saben cómo yo llevo la materia, ¿verdad? Para mí, obviamente, es importante que ustedes asistan, que ustedes pregunten, y más aún en esta clase de materias que son importantes para nosotros como profesionales. Obviamente, la asistencia, ustedes saben que en esta modalidad no es en sí obligatoria, pero lo recomendable es que obviamente ustedes asistan, ¿sí? En cuanto a las tareas que ustedes tienen en la plataforma, como manera todos los docentes, tienen el semestre. 4 el primer paso, el segundo, ¿estamos de acuerdo? Vamos a inquietudes que tengan acerca, y de igual manera, si ustedes tienen extras, la parte académica, pues yo estaré para ayudarles en lo que yo pueda. Como siempre, conmigo los estudiantes no tienen ningún problema mientras llevemos el debido respeto y obviamente la consideración con cada uno de ustedes. De mi persona hacia ustedes, y lo mismo quiero de ustedes hacia mi persona. ¿Estamos de acuerdo? En este momento, por favor, vamos a empezar. ¿Cuán importantes son los temas que vamos a hablar dentro de este proyecto? Les voy en este momento, porque no tenemos mucho tiempo, les voy a dar una imagen, la cual alguien me va a dar lectura y vamos a irla analizando. ¿Estamos de acuerdo? Me indican, por favor, si es que la pueden visualizar. ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien me Sí, puede doctor. ayudar con la lectura, por favor, de este anuncio de prensa? Si me lo permite, yo lo hago, doctor. Gracias. Le cobraron la deuda con puñal. Los policías capturaron a 2 sujetos, quienes supuestamente llegaron a la casa de la víctima y la atacaron. Al parecer, un pago pendiente provocó el crimen. Patricio Pozo y su esposa estaban acostados en su vivienda a domingo. Gato, te llaman, le dijeron. Y el hombre de 32 años dejó las cobijas a un lado y se levantó para ver quién lo buscaba. Al salir de la vivienda ubicada en el barrio Izuli, Patricio fue abordado, quienes empezaron a insultarlo y después lo agredieron físicamente. Uno de los individuos sacó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax. Desde la ventana, la compañera sentimental vio el ataque a su marido, quien malherido llegó al cuarto, pidió ayuda y se desplomó en el piso. Le dio una llamada y solicitó una ambulancia para que los paramédicos auxiliaran al herido, quien se desangraba en el suelo. Los socorristas llegaron, pero ya no pudieron hacer nada. El hombre había fallecido. Miembros de la policía del sector arribaron al inmueble, donde verificaron el crimen. Luego la DINASER realizó las investigaciones. Los agentes hicieron un patrullaje de búsqueda por el sector y lograron capturar a los 2 sospechosos del crimen. 2 detenidos, conocidos como Cuse y Crush, de 25 y 20 años respectivamente, fueron llevados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía. El primero habría apuñalado a la víctima. Según las indagaciones preliminares, el motivo del hecho violento, Patricio no pagó una deuda, debido a la situación económica por la que estaba pasando la víctima en estos días de emergencia sanitaria. Familiares acudieron a la morgue para realizar los trámites de ley. Las investigaciones continúan para determinar los motivos verdaderos del crimen. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a conversar un poco sobre este caso. Como ustedes pueden darse cuenta, es un caso de la prensa. Es como más o menos los casos que si compramos el extra, si le exprimimos sale sangre, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los casos que nosotros vamos a ver aquí va a tener su particularidad, ¿de acuerdo?
Entonces, lo más importante a nosotros como abogados es generarnos preguntas, inquietudes. ¿Qué es lo que les resulta a ustedes raro dentro de este caso? ¿Qué me podrían decir? Pueden ser en preguntas, obviamente, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice? Estamos con Edwin Jarrín. Sí, una duda que me generó leyendo la nota de prensa es de la esposa, en este caso, donde que dice que le estaban llamando a la casa, pero en ningún instante dice que golpearon la casa o generaron algún tipo de ruido o le llamaron por su nombre. Y al igual que la duda generada es que la señora nunca pidió auxilio. Dice que el esposo llegó herido y se desplomó cuando él pidió ayuda. Posteriormente a eso, la señora pide auxilio a la ambulancia. Pero antes de eso nos está diciendo que la señora vio por la ventana como su marido era atacado. Esa es una duda que me genera, no sé. Ya, muy bien, miren. Su compañero se acaba de hacer algunas preguntas y dice, chuta, pero a mí me falta esto. Me falta esto dentro del anuncio. Yo quisiera saber cómo fue la actuación de la esposa al momento que quizás vio o no vio que le estaban apuñalando a su esposo. ¿No es cierto? Entonces, yo como profesional, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Cuál fue la actitud de la esposa al momento que ocurrieron los hechos? ¿Y por qué me sirve a mí esta pregunta? Porque obviamente yo, mediante esta pregunta, yo voy a poderme hacer hipótesis dentro de mi investigación. Por ejemplo, su compañero dice, se demoró en llamar a la policía, nunca pidió ayuda. ¿Es raro eso o no? Podría ser, ¿no es cierto? Sí, sí podría ser. Sí, pero también se puede escuchar Daro, ¿no? Pero lo está viendo desde el punto de vista de la señora, ¿no? Ahora, si nos ponemos desde el otro punto de vista, de las personas detenidas, ¿ya? Hace mención que hay 2 personas que la policía les detuvo, pero supuestamente en el texto hace mención que hubo un tumulto de personas de las cuales le agredieron a esta persona. Ya, digamos que, pongamos un ejemplo, ¿no? Pensemos que son más de unas 5 personas, e inclusive dice que les detienen a 2 personas. Y para apuñalar a una persona no se necesita de 2, simplemente se necesita de 1. Entonces, por ahí ya no, desde mi apreciación, puede ser una salida. Ya, muy bien, gracias Jorge. Efectivamente, podríamos llegar a determinar si es que hubieron 2 detenidos, ¿estuvieron más personas en el momento del acto delictivo o no estuvieron? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otras preguntas harían ustedes? A ver, vamos con Flores Centeno. Sí, buenas noches. Mi pregunta leyendo esto va más hacia los detenidos, ya que dice que la policía realizó un patrullaje y detuvieron a 2 personas. Pero nunca se dice que tal vez les encontraron armas de fuego o arma blanca, como fue como decir, tal vez un cuchillo. A lo que quiero decir que son personas que quizá no cometieron este acto, pero fueron detenidos solo al momento en el que la policía realizó el patrullaje, porque nunca dice que ellos les encontraron con armas al momento de su captura. Ya, muy bien. Claro. Como regla general, luego vamos a ver los principios constitucionales, pero como regla general, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No es cierto? Como su compañera dice. Correcto. Quizás a estos señores jóvenes no se les encontró que con ninguna arma. ¿Sí? Deberíamos tal vez verificar si es que existen videos para que en los cuales podamos identificar a estos sujetos. ¿De acuerdo? Entonces, démonos cuenta que sí, efectivamente, estas personas que fueron capturados aparentemente en flagrancia, ya vamos a ver posteriormente qué es la flagrancia, vamos a analizarla, obviamente
deberán ser procesados. ¿Pero con qué? Con las garantías constitucionales. En este caso, se les debe poner a órdenes de una autoridad competente. ¿Quién será la autoridad competente en materia penal? Un fiscal. Ya, pues, ya, muy bien. A ver, deben acordarse esto. Y una pregunta muy importante. ¿Cuál es la autoridad competente en materia penal? Es un juez de garantías penales. ¿Estamos de acuerdo? El fiscal, ¿por qué no es autoridad? ¿O si es autoridad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el fiscal podrá ser autoridad? Jorge. Bueno, el fiscal representa, no sé si estoy correcto, no sé, doctor, representa a la Fiscalía General del Estado, mas no puede el fiscal administrar justicia. Exacto. Por lo tanto, el fiscal es un ente que va a representar al Estado, ¿no es cierto? Y obviamente el fiscal se convierte, a más de que tiene autoridad dentro de su ámbito jurisdiccional, es decir, él es el encargado de realizar la investigación, él no es un ente juzgador, ¿no es cierto? ¿De qué se va a encargar el fiscal? El fiscal se va a encargar de realizar la parte investigativa para encontrar indicios de responsabilidad. Y mediante estos indicios de responsabilidad poder acusar a una persona, imputarle un delito. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando el fiscal conoce del robo de X sujeto? Y resulta que al individuo que la policía prendió nunca se le encontró con ningún objeto producto del robo. Nunca se le encontró con armas. Y es más, ni siquiera la víctima se acercó a poner la denuncia. ¿Qué tendrá que hacer el fiscal? Abandonar las pruebas. Archivar el proceso. ¿Por qué va a archivar? Porque obviamente no tiene indicios para poder imputarle a una persona el cometimiento de un delito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ir diferenciando autoridad jurisdiccional, que en este caso es el juez de garantías penales. Luego tenemos para el juzgamiento el Tribunal de Garantías Penales, que ahí son 3 jueces, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos a irnos a la Corte Provincial, donde nosotros ejecutamos la apelación. Y posteriormente podemos ir a la Corte Nacional, en donde podemos ejecutar otro recurso, que es la casación. ¿De acuerdo? Posteriormente ya les voy a ir profundizando sobre estos aspectos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa importante pueden ustedes decirme de este anuncio de prensa? ¿No? A ver, ¿alguien me quiere decir algo del arma? ¿Será importante el arma? A ver, vamos con Evelyn Herrera. Doctor, dice que el primero habría sido quien apuñaló a la víctima, pero no dicen que la encontraron con el arma. Ya, ¿y en dónde está el arma? ¿Será una buena pregunta o no? Sí. ¿Sí? Será una pregunta decirnos a quién pertenecía el arma, porque hablamos de 2 sujetos, ¿no es cierto? ¿O será quizás que la persona que bajó del segundo piso a la puerta tenía un cuchillo y él salió con el cuchillo? ¿Se podría dar esta hipótesis? Yo creo que sí, doctor, porque cuando se va abriendo el caso,
ya en materias de investigación, como usted decía al inicio, se van descubriendo nuevas hipótesis, ¿no? Porque en realidad desde cuando la víctima salió de la cama, en este caso, a él le llamaron, ¿no? Y él no sabía con quién se iba a encontrar. Luego en otra escena dice que cuando él salió a la calle estuvieron un grupo de personas y al final solamente 2 personas que se quedan, una de ellas le apuñala. La pregunta que usted se hace, sí, porque viene el caso a investigar cómo fue, qué tipo de arma se utilizó, si fue cuchillo grande, fue cuchillo pequeño o fue una daga. Depende de cómo esté la herida, sería en este caso del cuerpo, a mi parecer, doctor. Sí, muy sería bien. importante ver este. Miren, ¿cuál sería el examen técnico científico que nosotros vamos a realizar para saber con qué arma, con qué clase de arma se produjo la muerte de la persona? Una necropsia. Doctor, Ya, muy bien, también, la necropsia. Dime, perdón, también, Ángela Orín. sí, también habla del motivo por el que aparentemente lo asesinaron. Habla del cobro de una deuda que él no había pagado. También Ya, por muy ahí bien. se podría investigar. Perfecto, miren, del cuchillo tenemos que verificar mediante la necropsia cuánto mide la herida, qué órgano comprometió para saber hasta de qué vuelo es el cuchillo, de dónde salió el cuchillo, etcétera. Lo que nos dice Ángela también es algo muy importante, saber el móvil, porque aquí dice por deudas. Pregunta, ¿a qué se dedicaba la víctima? ¿Por qué tenía una deuda o una relación con estos sujetos? ¿Será importante eso dentro del proceso? Claro que sí. ¿No es cierto? ¿Y por qué? ¿Qué me daría a mí esos indicios? Ese móvil. Al conocer la actividad a la que se dedicaba la víctima, se establece la relación que tiene con los sospechosos y también el motivo por el cual están cobrando ese dinero. Entonces, por ejemplo, puede ser, digamos, que debía de un préstamo al chulco o que vendía alguna clase de sustancias o alguna cuestión para que es al ligero razonamiento nuestro, ¿no? Pero no menciona el artículo, en las bases de la actividad a la que se dedicaba el sujeto en cuestión. Ya, muy bien, miren, podría ser, como usted dice, que estos sujetos se dedicaban al narcotráfico. Podría ser que inclusive el móvil no fue una deuda, sino puede ser un problema de celos, un crimen pasional. ¿De acuerdo? Podría ser una revancha de juego, etcétera. Para nosotros, ajuste de cuentas. Exacto, un ajuste de cuentas. Cada una de esas preguntas que nosotros nos vamos haciendo, des en cuenta cómo nos va abriendo la mente. Vamos sacando nuevas hipótesis. Y esas hipótesis son las que nos van a servir para yo ir a contar al juez, esto fue lo que pasó. Porque el fiscal va a decir su versión. Pero si yo le defiendo al procesado... Mi doctor. Dígame. Una pregunta. Hay casos Jorge, que Panta. testigos, sí, hay casos que testigos se prestan para mentir, para engañar, para caer con tal de ganar un juicio. Y así hay muchas cosas negativas, o sea, incluso hay que recurrir a peritos, por ejemplo, en caso para investigar todo lo que es, o sea, eso es o sea, ahí toca hilar, toca para resolver un caso así, como ustedes estamos hablando de hipótesis, hay muchas cosas, hay mucha tela que tejer, o sea, hay bastantes cosas, o sea, para poder presentar un buen juicio o cualquier cosa, o sea, para todo es algo bien. Exactamente, Jorge. Esa es mi pregunta, por ejemplo, eso, mi doctor. Muy bien. El momento que yo me voy haciendo preguntas y yo como abogado me voy formulando mis hipótesis, me estoy haciendo mis películas en mi cabeza. Se sobreentiende que yo no puedo ir donde el juez y decirle, vea, señor juez, esto pasó. ¿No es cierto?
¿Yo cómo voy donde el juez? Le voy a decir, señor juez, yo le voy a demostrar que esto fue lo que pasó. Pruebas. Porque tengo el examen de la necropsia. Tengo fotos de que quizás la esposa mantuvo conversaciones por su celular con el victimario. Tengo las cámaras. Tengo las huellas y tengo el cuchillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me voy yo? A que estas hipótesis que nosotros nos vamos formando deben ser probadas del momento que yo le llevo al juez. Pero obviamente, yo para partir de una hipótesis, debo irme fijando, a ver, esta es mi hipótesis, ¿con qué corroboró esto? ¿Con qué le demuestro al juez que esto es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra de las preguntas que me acaba de hacer su compañero dice que hay muchos testigos que son falsos. Testigos comparados. ¿Sí? Lastimosamente así es. Efectivamente, existe esto. Primer punto. El testigo que miente en un juicio también está cometiendo un delito. Puede ser declarado perjuro. Primer punto. Segundo punto. Cuando el profesor ejecuta la acción y es un buen profesional, va a ser efectivo el principio de contradicción. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este principio de contradicción? Que efectivamente yo como abogado voy a levantarme de mi puesto y voy a hacerle las preguntas pertinentes a ese testigo. Y yo tengo buenas preguntas para que ese testigo mentira. Eso es ser un profesional del derecho. Y eso es a lo que ustedes deben llegar. Hacerle preguntas de verdad esa mentira. No se puede hacer preguntas capciosas, impertinentes, incriminatorias, pero eso ya va a depender de su sapiencia, de cómo realice las preguntas y cómo contradiga lo que él está diciendo. Vamos a ver a Calderón. Ya no asesinato. También primeramente pienso que se le investiga asesinada para ver también si cuenta con antecedentes, porque pienso que todo, o sea, porque obviamente que la muerte ya se a ver cuál fue el crimen, porque obviamente del es un principal para saber. Muy bien, sí, eso es lo que ya habíamos hablado del móvil, ¿no? El por qué se realiza el acto. Gracias, Diana. Vamos con Aguas. No le escucho. Ahí me escuchan. Sí, ahí le escucho. Ya. Lo que pasa es que también podemos revisar el informe de los socorristas, cómo lo encontraron, en qué posición lo encontraron. Ellos me imagino que hacen un informe y eso también sirve para las pruebas. Ya, muy bien, el levantamiento del cadáver, ¿no es cierto? Miren, aquí puede haber algo muy importante. ¿Cómo se ejecutó el levantamiento del cadáver? ¿Se protegieron las evidencias, los indicios o no se protegieron? ¿Sí? Etcétera. Muy bien. Flores Michelle. No, perdón, Flores Centeno. Sí, perdón, otra pregunta.
Ahí dice, de repente la huesuda golpeó la puerta y fue como que le dijo, gato te llama. Mi pregunta es como que si al decir a la huesuda se refieren a una tercera persona o de manera más coloquial a la muerte, porque bueno, es como que dice que esa persona le llama a él y él se levanta y va a ver quién es que le busca. Ya, muy bien. Básicamente se refiere a los apodos que tienen los presuntos responsables del acto. Algunos le han sabido decir la huesuda. ¿Sí? Imagínense por qué esta persona tiene ese apodo. ¿Por qué creen ustedes? Tal vez tenía ella, porque no sé si al referirse a la huesuda es a una mujer, pero tal vez tenía ya antecedentes de tal vez agredir a alguna persona hasta causarle la muerte. Ya, exacto, sí, es una persona que quizás tiene ese apodo, porque obviamente quizás ya es un criminal que ya ha tenido esta clase de problemas, antecedentes, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, me disculpan por no darles la palabra a todos, pero ya se nos acabó el tiempo y lamentablemente tengo horas seguidas. Entonces de aquí me toca irme a otra aula y ustedes comprenderán que se demora el traspaso. De aquí nos vamos a ver en 15 días. ¿Estamos de acuerdo? Las tareas, por favor, síganlas haciendo. No son difíciles. La primera tarea tiene que ver con una relación del jus puniendi, el derecho penal, ¿no es cierto? Y ustedes tienen un video en la plataforma que lo pueden visualizar y ustedes pueden sacar sus... ¿De acuerdo, por favor? ¿Alguna inquietud? Doctor, vamos a tener faltando una semana clases de chat. Sí, van a tener foros. Yo ya les voy a ir diciendo, por ejemplo, la próxima yo les voy a aperturar un foro para que lo realicen. Ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Yo no. Ok, muchas gracias. Doctor, después de 2 semanas tenemos la clase, no la siguiente semana, ¿verdad? Es cierto, tenemos el feriado del Día de los Difuntos. Ajá. Sí, no sé si es que ustedes quieran, para adelantar esa semana que no vamos a tener, quieran tener la próxima semana. Ya dejo a discreción de ustedes. Sería bueno. Sí. No hay problema, la próxima semana, pero bueno. Criterio de los compañeros. Yo estoy de acuerdo. Pero sí sería bueno, doctor, que nos adelante la clase. Sí, porque si no vamos a perder prácticamente más de 3 semanas y va a quedar ese vacío. Sería bueno que tengamos clases el 25, porque si es feriado el 1, desde el 31, creo que tengo entendido, el 31, el 1 y el 2. Entonces sí, tendríamos supuestamente clases el 8 de noviembre, entonces ya es mucho. Ya, ok. Entonces quedemos a esto, ¿no? Nos vemos el 25, es decir, de hoy en 8, la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Solo un favor. En cada clase siempre me piden las clases grabadas y me acabo de olvidar. Así que la próxima semana me hacen acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por esta semana me perdonan. Gracias. No se preocupe, doctor. Buenas noches y un gusto haberles visto. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.